avisan. Bueno, gracias a todos por estar conectando. Esta charla va a ser de historia y también miembros de Berazategui. Vamos a estar hablando sobre una investigación que él hizo justamente sobre una de las empresas más importantes de ese partido, Berazategui, que es la Cristalería Rigoló. Él hizo una investigación sobre una huelga en 1913, ¿no? Pero vamos a tratar de hablar cómo fue su impacto a lo largo de todo el siglo y ver un poco cómo repercutió en esa comunidad. También vamos a intentar plantear algunos vínculos, ¿no? Con nuestro presente, digamos, con a partir de nuestra experiencia sindical en la docencia y hablar un poco de la situación en la actualidad en ese partido. Agradecemos a los compañeros y compañeras de Oficios Barrio Capital de la Fora por organizar esta actividad, por haber hecho contacto con Nicolás, por facilitarme poder hacerle esta entrevista. Así que bueno, vamos a estar pendientes de las preguntas también que vayan surgiendo desde el relato de Nicolás, que pueden ir escribiendo en el chat del video y entonces yo se las voy a poder ir transmitiendo, ¿sí? Así que bueno, vamos a escucharlo a Nicolás. Muchas gracias por participar y bueno, te escuchamos y luego entonces hacemos un intercambio a partir de la introducción. ¿Dale? Perfecto, Seba. Bueno, gracias en principio por haberme invitado. Creo que es el lugar, siento que es el lugar indicado donde me gustaría dar esta charla. Justamente trata de sindicato, que es la Fora, sindicato centenario, de mucha trayectoria, de mucha lucha y de mucha importancia para la génesis del sindicalismo argentino. La investigación la hice en el marco de un seminario de investigación histórica, la hice con un compañero, José Bustos, él, amigo, hoy no puede estar por problemitas de salud, pero lo hicimos en conjunto al principio de este trabajo que fue la huelga 1913. La verdad es que fue todo un camino de construcción que el Instituto 50 me dio de una manera que me hizo llegar justamente a esto. Creo que cuando uno empieza a estudiar historia, empieza a estudiar con la idea que te transmite de los grandes hombres, la idea de las grandes estructuras, de los imperios y demás, y después te empiezan a entrar un montón de cosas. Y eso crea otra conciencia, evidentemente. Bueno, este camino lo estoy haciendo. Hubo un profesor que siempre lo recuerdo, Omar López, que él hablaba de la historia de los nadies, la historia de los trabajos, los que no tenían historia, de las mujeres, cuando todavía no se hablaba de la historia de las mujeres. Y a partir de ahí empezó toda esta gesta de empezar a entender la historia de otra manera. Cuando llegamos a cuarto año tuvimos que hacer un trabajo para el seminario de investigación histórica, que no es una tesis, pero que es interesante hacerlo. Aparte el instituto después promovía que se continúen las investigaciones. Nos planteamos qué investigar. Y queríamos investigar algo de Berazategui, no sabíamos muy bien qué. Y encontramos un pequeño fragmento de historia oral, así como un recorte muy pequeñito en la huelga 1913. Y quedó ahí. Bueno, seguimos buscando qué investigar y en ese momento habían salido estos libros de utopía libertaria que, bueno, el libro de Darío Álvarez de Santillán. Salgo un día de trabajar, vos lo compro y buscando a ver si estaba la huelga 1913, ahí descubro que sí, que había tenido un gran impacto en la historia no solamente local, sino a nivel nacional, que había cambiado algunas cosas. Entonces ahí empieza la búsqueda de la información. Lo que no fue fácil para nada, absolutamente, porque no había ningún tipo de archivo. Los archivos eran inexistentes, o estaban muy lejos, o abrían de noche, como pasaban las planes en ese momento. Entonces era una dificultad muy grande. Bueno, pudimos realizarlo ese trabajo, y con el tiempo se me fue resignificando un montón de cosas. No solamente por lo que para mí significó y para mis compañeros de investigación, que fue parte de una materia, sino
también lo que nos significó en el cambio de la visión de lo que pasaba en Berazategui. Y ahí para ella me quiero introducir en la charla, porque uno de los del título de la charla no es qué pasa en la capital nacional del vidrio, qué es esta de la capital nacional del vidrio. Bueno, Berazategui a partir de 1992 fue declarada capital nacional del vidrio. Creo que a partir de ese momento se empieza a jugar como con la subjetividad, no solamente presente, sino del pasado, esa tensión entre pasado y presente, de una localidad que empieza a abandonar casi planificadamente el pasado. Recientemente se empezó a revisar todo este pasado de Berazategui, sobre todo esta industria que es como la que da identidad a la localidad. Cintia Russo habla de identidades urbanas, cuando habla, por ejemplo, de la cristalería, de Quilmes y de la cristalería Rigoló, y habla de que en la población generó un sistema de representaciones, y es así, generó representaciones sociales muy fuertes y generó espacios sociales junto a la industria moderna, ¿no? Que trae las máquinas, que trae movimiento de materias, el ferrocarril, todo eso que genera una industria. Entonces, ese sistema de representaciones en Berazategui se empezó a generar como una visión romántica del pasado, como que Rigoló había traído la modernidad, a partir de Rigoló empezó la historia. Y la verdad es que todo eso empezó a ser cuestionado a partir de los trabajos históricos que fuimos haciendo. La huelga de 1913 viene a mostrar todo lo contrario, no tiene nada romántico la relación entre Rigoló y la población, por lo menos hasta 1930. Después cambia la relación, pero previo a eso, cuando se instala, es muy mala la relación, es una relación de explotación directamente. Y bueno, justamente eso es lo que venimos a contar. La relación que empieza entre Berazategui y la Fora empieza a partir de un hecho bastante particular. Rigoló antes funcionaba en Capital, en la calle Belgrano. Empieza a generar capital, se empiezan a asociar, crean un directorio, y a partir de ahí forman una gran industria moderna, con su usina moderna en Berazategui. Lo que nunca habían tenido en cuenta Rigoló ni sus socios era el impacto que iba a generar en los trabajadores. A mayor producción, ellos siguieron pagando poco, extendiendo las jornadas laborales, y eso empezó a generar toda una serie de conflictos. La verdad es que la situación empezó a ser explosiva, empezó a haber más ritmos de trabajos explotadores, más cantidad de horas trabajadas. Entonces, ahí los trabajadores en mayo de 1908 le plantean a los patrones que necesitaban un cambio en todo esto. Hasta ahí es la historia que se inicia en Rigoló. Ahora, ¿cómo se unen los obreros a la Fora? A partir de ahí, obviamente, no tenían ningún tipo de representación ni ninguna experiencia de lucha, para nada, ninguna. Entonces, se acerca la Federación Obrera Bonaerense, la FOL, y empieza a dialogar con los trabajadores para que puedan organizarse, justamente esa es la idea. Y en septiembre de ese año se declara la huelga, en el sector de botellería, específicamente. Y esto, en la historia de Rigoló, va a ser una constante. Siempre que estalla una huelga, va a ser en el sector de botellería, porque era lo que más producía Rigoló y porque era el lugar donde más explotados estaban los trabajadores. Las otras secciones trabajaban de distinta manera, con otro ritmo, pero botellería va a ser el sector donde más se va a producir conflictos, justamente por la cantidad de contradicciones que había. Por eso el título de trabajo, no fue soplar y hacer botellas, justamente, no era tan sencilla la relación. Hay como algo anecdótico de todo esto, y es que a partir de ese conflicto, que dura menos de un mes y que termina disolviéndose porque, no ha tenido fuerza, no terminó teniendo fuerza, pero sí el hecho fundante obviamente es que los trabajadores empiezan a tener experiencia de lucha, se asocian a la Fora, empiezan a tener cierto nivel de participación y de compromiso, y mismo la protesta los empieza a levantar, a darles voz.
Entonces, a partir de eso, empieza a tener como cierta experiencia de lucha el movimiento obrero del vidrio. Esta situación a Rigoló le genera mucha incomodidad, le empieza a generar ruido y dice algo que creo que es muy importante para entender cómo llega Rigoló a Berazategui. Rigoló, junto al directorio, discuten en septiembre de 1908 y dicen lo siguiente: haremos más rápidamente nuestro traslado a Berazategui. Son inaceptables las pretensiones de los operarios. Y termina diciendo: habíamos avisado a los obreros que cuando estuvieran en Berazategui tendrían forzosamente que trabajar día y noche. Por ahí entender qué era lo que comprendía el directorio de Rigoló y Gastón y León Rigoló sobre qué era Berazategui. Creían que se iban a escapar o que la lejanía iba a hacer que los trabajadores no tuvieran ni relación con la FORA, ni relación con otros trabajadores, y que por ahí casi pasivamente iban a aceptar lo que pasaba en ese lugar. Bueno, fue un error de interpretación bastante grande. Pero bueno, la cuestión es que 1908 rápidamente Rigoló se va de la calle Belgrano y se instala en Berazategui. Empieza a funcionar con un muy mal funcionamiento. Pero el resultado ya estaba. El movimiento obrero ya había tomado algún tipo de experiencia, de contacto con otros trabajadores, y todo eso se iba a mudar con los trabajadores a Berazategui. Bueno, 1908, 1909 la fábrica empieza a funcionar y empieza una etapa que yo caracterizo como los años del silencio activo en Berazategui, entre 1909 y 1912. ¿Por qué silencio activo? Porque si bien hubo una escalada represiva, que creo que para entender el contexto, 1910, la represión del centenario, la fora prohibida cualquier tipo de protesta, los diarios censurados, todo esto que aparentemente era un silencio, iba trabajando por abajo. Y este silencio activo que iba trabajando por abajo se dio entre los obreros del vidrio que venían con experiencia de lucha, con los pobladores de Berazategui, que también, si bien no tenían ningún tipo de experiencia de lucha, acá en Berazategui era un pueblo compuesto por pequeños propietarios rurales, muchos pescadores, tamberos, una sociedad media agrícola. No tenía experiencia de lucha, pero inmediatamente se van a ligar, justamente como representación a los trabajadores, se van a ligar identificándose con ellos, y va a pasar algo más. Va a venir la Federación Obrera a Berazategui y la relación se va a ampliar. Cambian los discursos, cambian las prácticas que se van a dar en la sociedad, y eso va a terminar explotando en 1913. Pero aparte de esto que se va dando, la relación entre los obreros, la fábrica, la Federación Obrera y los vecinos, hay dos momentos previos a 1913, que es 1911 y 1912. Nuevamente los botelleros son los que llevan adelante un paro de actividades en su sección. Y de todas maneras, más allá de que no dura mucho, son como antecedentes del hecho que después se termina produciendo. Y en ese momento Rigoló decía, en esos 2 años, decía: el movimiento obrero no será de mucha duración. Tenían la certeza de que así no iba a ser. Sabían que el movimiento obrero no estaba derrotado, pero que sí estaba en un momento de mucha represión y que no iban a actuar, que no tenían fuerza. Después va a decir los elementos, en 1912, en otra huelga, va a decir: los elementos perturbadores han sido eliminados sin violencia. Los echaron de la fábrica. Eso era lo que se vivía diariamente ahí en la usina, en la fábrica. Ya cuando llega 1913 se da una situación particular en el mundo, previo a la Primera Guerra Mundial, pero especialmente en Berazategui. Pueblo empieza el año, la empresa, con una gran cantidad de pedidos, muchísimos pedidos de botellas sobre todo, nuevos contratos, bueno, con muchos contratos para cumplir, con mucho dinero en el medio, con mucha concentración de capital y con una brecha entre salarios y lo que se producía. Entonces ahí empieza alguna serie de conflictos.
Sumado a esto, en abril de ese año, se crea acá en Berazategui, se forma la Sociedad de Oficios Varios, llamada Sol de Mayo. Y ponen el 6 de abril de 1913, escribe el diario La Protesta. Con el título Sol de Mayo, se constituye en la localidad de Berazategui una sociedad de resistencia de oficios varios, que tiene por objetivo procurar el mejoramiento moral y material de todos sus asociados, favorecer su cultivo intelectual, teniendo como finalidad la completa emancipación económica y social del proletariado. Esto, obviamente, el que haya llegado la Sociedad de Oficios Varios Berazategui, de la que se venía escapando Rigoló desde allá, desde Capital, crea una nueva situación. No va a pasar mucho tiempo hasta que en las primeras asambleas explote la huelga. La huelga tiene una duración de 3 meses y creo que en esto que habíamos hablado del silencio activo, Diego Abad de Santillán lo ejemplifica bien, diciendo qué había significado no solamente para la FORA, sino también para el resto del movimiento obrero. Después nos vamos a extender un poco eso. Dice Diego Abad de Santillán, el paro se hizo efectivo el 24 y 25 de octubre de 1913, el primer movimiento colectivo de los trabajadores después de la reacción de 1910. Se había roto al fin la mordaza. Ese primer movimiento colectivo, y no solamente acá en Berazategui, sino que simultáneamente se va a dar otro conflicto en Punta Alta, con portuarios. Pero bueno, después vamos a analizar esa relación. Entonces, esta huelga se empieza a gestar y empieza a crear una serie de movimientos muy grandes y cambia o renueva la lucha del movimiento obrero en el resto de la Argentina y en el resto de Buenos Aires. Esa es la importancia principal de esta huelga. Pero bueno, la idea ahora por ahí es hacer una pequeña crónica de cómo va transitando esa huelga y comentar que la primera asamblea fue un domingo, como se manda un pliego de peticiones a Rigoló, no reciben respuesta y la única respuesta que reciben es que hay 100 obreros despedidos. Es la única respuesta que tienen. Nuevamente se hace una asamblea, se pide justamente armar una comisión de compañeros para negociar directamente con Rigoló, y ese es un elemento a tener en cuenta también, la participación de los compañeros. Nadie venía y les decía lo que tenían que hacer, sino que los vidrieros hacían lo que decidían en asamblea. El día 20 de agosto se clausura la Sociedad de Oficios Varios, Sol de Mayo. Hay 17 detenidos, prohíben la circulación del diario La Protesta y los detenidos, estos 17 detenidos, son llevados a la fábrica, detenidos, obligados a trabajar a punta de pistola. Eso es un elemento a tener en cuenta de cómo empezaba a funcionar la fábrica. Después vamos a ahondar un poquito en eso. Finalmente, el 21, 21 de agosto, por ciertas presiones y demás, se readmite a todo el personal, se firma una cláusula y, bueno, más o menos se arregla la situación, pero no completamente de los conflictos, las tensiones, y en septiembre vuelve a declararse la huelga bajo un lema que está muy bueno, que lo tenían en la Sociedad de Oficios Varios, que decía: la libertad no se pide, se toma. Y a partir de eso, el tema principal de la lucha obrera fue la libertad de reunión, que era lo que permitía Rigoló, que se reúnan los trabajadores. Toda esa situación, que va a durar durante todo el mes de septiembre, va a explotar directamente el 3 de octubre. En un momento que los trabajadores se hallaban reunidos en Espeleta, que es un pueblo cercano a Berazategui. Se reunían los trabajadores porque no los dejaban reunirse acá, entonces se van a Espeleta, estaban reunidos más de 100 trabajadores, la policía se entera de esa situación y va a buscarlos. Se produce un enfrentamiento, hay un policía herido, y
y a partir de ahí empieza el gran conflicto Rigoló, que llega el 23 y el 24 y el 25 de octubre a la huelga general. En ese enfrentamiento que hubo entre vecinos y policías, participaron las mujeres, participaron los comerciantes locales. Rigoló mandó a pedir la intervención del gobierno provincial y mandaron a un ministro llamado Francisco Uriburu, que había participado un año antes en la reforma a la ley Sáenz Peña. Buscó consenso, buscó arreglar la disputa, la lucha que había entre Rigoló y los vidrieros, sin ningún resultado, y se declara a partir de ahí, del 3 de octubre, el estado de sitio en Berazategui, con una situación represiva muy grande, que ahora vamos a extendernos, y con la intervención del gobierno provincial. Y con la intervención del gobierno, de los medios de comunicación, esto que parece ahora un poco nuevo hablar de los medios masivos de comunicación, quiero leer lo que decía el diario La Nación acerca de este movimiento en Berazategui. Decía acerca de los sucesos del 3 de octubre. Esta tarde, a las 4:40, se produjo un hecho sangriento, circunstancias que la policía traía detenidos a 30 huelguistas desde el Arroyo Jiménez, donde se habían ido a reunirse. Al pasar los policías con los detenidos por una casa que se estaba edificando, fue sorprendida a balazos, resultado herido gravemente el agente Marcial Mercado. El informe médico dice que perderá los ojos, presentando además heridas de bala en la garganta. Recibió balas de escopeta y de revólver. Es interesante también que desde la protesta caracterizaban a La Nación como un diario terrorista, ya ni sé mañana, decían el diario terrorista de la mañana. Después termina diciendo qué pasaba en el pueblo, el diario La Nación, dice, en todas direcciones van grupos de huelguistas y patrullas policiales. Esta continúa deteniendo a numerosos huelguistas sindicados como anarquistas peligrosos, a fin de tomarles declaración. Y hay algo que no pude corroborar nunca, pero que también lo dice La Nación como entiendo como una forma de crear un enemigo interno dentro del anarquismo, como que el anarquismo era un enemigo a liquidar. Dice, el conocido anarquista deportado de distintos países, Juan Carlos Gaboción, se halla en poder de la policía, habiéndole secuestrado obras escritas por él y documentos comprometedores. Bueno, esa era un poco la acción que llevaba adelante también los medios nacionales. Es decir, que si uno va uniendo ideas de lo que fue pasando en Berazategui, empezamos a analizar que hubo un protoesquema de terrorismo de Estado y mezclado con todo lo que después iba a pasar en otros momentos de la historia argentina, que terminaba en el último golpe de Estado cívico-militar, hoy por hoy entendido como golpe cívico-militar. Tuvo todo lo que pasó en la dictadura, lo tuvo previamente acá en Berazategui y en otras luchas, ¿no? Pero la prohibición de reunión, la libertad de prensa prohibida. Sucedió algo bastante interesante, que llegó un cónsul italiano hasta Berazategui a reunirse con obreros italianos en la sociedad de resistencia, en la mutual de socorros mutuos de La Esperanza. Ahí llegó y se reunió con obreros para ver si podía dividir la lucha. Mandaron a traer un comisario de La Plata, que se llamaba comisario Elena, que fue el que organizó todo el sistema represivo en la ciudad, el que declaró el estado de sitio, el que trajo rompehuelgas, aparte de los policías que había en el lugar. Bueno, allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias contadas por un montón, a gente que por ahí estaba jugando la pelota, gente que estaba paseando viendo vidrieras, un sistema represivo bien organizado. Es decir, que el Estado y su control estaba unido a Rigoló, a la patronal, también unido los medios de comunicación a sofocar esta huelga, que creían de alguna manera derrotada a partir de lo que habían hecho ya en 1910. Y hay algún hecho que en esta idea o reflexión que queremos hacer de qué era o qué es Rigoló para la sociedad berazateguense, es ¿cuál fue el funcionamiento de la fábrica en esto? ¿Estuvo aparte? ¿No estuvo aparte? ¿Participó? Bueno,
Hay algún dato que tiraba el diario La Protesta, también el diario La Vanguardia, de que la fábrica funcionaba como una cárcel. Y siempre quedó como un dato que no podíamos corroborar ya en este momento. Pero a partir del año pasado encontramos un documento con un compañero que hacemos historia local, y en un acta de Rigoló, del directorio, decía: el destacamento de policía quedará en nuestra usina hasta nueva disposición de jefatura. El destacamento de policía quedará en nuestra usina, es decir, que había. Un año después de la huelga estamos hablando, ¿no? Pero es decir, que había. Y previamente dice: se retiran 10 vigilantes de los que estaban en la usina, quedando por lo tanto 15 en total para asegurar el orden. Había policías, había muchos policías dentro de la fábrica. Esta es la relación que por ahí se podría caracterizar como un esquema, un protoesquema del terrorismo de Estado. Hay un dato más que también desde la protesta se decía, que lo pudimos corroborar hace poquito, es que Rigoló traía a trabajadores de otros lugares para explotarlo y para competir de alguna manera con los trabajadores locales. Los traía trabajadores que estaban desesperados en Europa, que no tenían trabajo y demás. Y es cierto, traía muchos trabajadores franceses y belgas. Y de hecho tiene relación muy grande Rigoló con un vidriero, también belga, un personaje muy oscuro que tenía pensamiento, que había reprimido a trabajadores en Bélgica cuando estaban organizando, se llamaba Fourcault. Y este empresario, emprendedor, podríamos decir, que creaba máquinas y demás, que tenía mucho vínculo con Rigoló, también explicaba cómo destruir la organización obrera. Es decir, que todo lo que denunciaban los trabajadores pudimos corroborar que era cierto, porque a veces quedan en el imaginario de que un diario como La Protesta era un diario de militantes y que tendía a distorsionar la realidad. Bueno, siempre se crean ese tipo de suspicacias, pero no, es real, fue real, y de esa manera funcionó Rigolo por mucho tiempo. Algo más que quedó de esa investigación fue el rol de las mujeres. Las mujeres tuvieron, no solamente en ese momento en Berazategui, sino mucho tiempo después también lo van a tener, una incidencia muy grande en la historia social de nuestra localidad. En el trabajo supimos que cuando los traían detenidos a los trabajadores para llevarlos presos a Quilmes, habían salido las mujeres, pero no solamente las mujeres de los detenidos, sino también las mujeres de la localidad a defenderlos. Y muchas de ellas también fueron detenidas, fueron llevadas. Se repite por mucho tiempo que las mujeres en Berazategui van a llevar adelante luchas. Por ejemplo, las madres de Plaza de Mayo, el núcleo principal que se formó en Quilmes, eran mujeres de acá de Berazategui. Si bien se nuclearon en Quilmes, muchas eran de Berazategui. No quisiera dejar de mencionar una compañera que se llama Alcira, que es la mujer de Manuel Coley Roble, también desaparecido de Rigoló, que llevó adelante la lucha por la memoria de los desaparecidos de Rigoló por mucho tiempo. Y una mujer que siempre me queda como recuerdo de lo que fue la lucha de las mujeres dentro de Rigoló, era una mujer que se llamaba Ernestina Calegaris, que limpiaba, era servicio de limpieza dentro de la usina, y porque Rigoló no le daba un aumento y no le daba instrumentos de limpieza, entra a la oficina y le pega un palazo a Rigoló, partiéndole la escoba en la cabeza. Bueno, eso queda como una anécdota que de hecho está escrito en su legajo. Por mucho tiempo la suspendieron, pero bueno, después se termina jubilando dentro de Rigoló. Y por último, una mención a cómo el pueblo ayudaba. Durante la huelga no cobraron los trabajadores, y los avaleros, que eran un montón, había muchos lugares de pesca por la cercanía con el río, y muchos pescadores traían para compartir con los huelguistas comida, obviamente no tenían, para sostener la lucha. Entonces, en total, lo que queda por ahí para ir terminando la parte de la huelga de 1913, es que fue, o por lo menos estoy poniéndole ahora como título, Berazategui fue Fuente Ovejuna. Era todo un pueblo que se unió contra una patronal, que se unió contra la explotación de los trabajadores,
por más que no trabajaran dentro de la fábrica. Hubo una solidaridad de clase muy grande y que estuvo unificada, en principio, no porque todos fueran anarquistas, sino por el discurso que generaba el pensamiento libertario, de solidaridad más allá del origen de los trabajadores. Pensemos que eran todos trabajadores venidos de distintos países, eran todos inmigrantes, algunos criollos, muy pocos, el resto eran todos inmigrantes. Entonces, es muy interesante pensar lo que generó en el pueblo y obviamente pensar lo que impactó a nivel nacional. Una vez charlando, discutiendo con Mario Gasparri, que era el que estaba en el archivo de la CGT, él me decía que el movimiento más fuerte había sido el de Punta Alta porque había puesto en juego los intereses de la oligarquía. Y yo me quedé con ese concepto mucho tiempo, pero después, analizando lo que Rigoló pensaba y cómo intervino todo el aparato estatal en Berazategui, me doy cuenta que en definitiva lo que ponían en cuestión los obreros de Berazategui era el control del Estado en un lugar tan lejano, y también que ponían en cuestión el poder de los que tenían los medios de producción o que eran dueños de los modos de producción. Eso ponía en cuestión. Y obviamente el resto de las libertades que tenía que tener y los derechos que tenía que tener los trabajadores. Esa huelga triunfa, se genera un pliego de condiciones muy bueno, se da un aumento de sueldo, se respetan las 8 horas de trabajo, se expulsa a 2 capataces que los oprimían y que los hostigaban dentro de la fábrica, y se cierra el conflicto por un tiempo. Rigoló va a ser una gesta de conflictos obreros por mucho tiempo, por lo menos hasta la llegada de la dictadura militar, con la última lista combativa que hubo dentro de Rigoló, que fue la lista naranja. Hasta ese momento se puede hablar que lo que fundó en ese momento la FORA, la Federación Obrera, en Berazategui y los obreros del vidrio, siguió vigente por mucho tiempo. Participaron de muchas gestas históricas del pueblo argentino y perdurando en el tiempo. Lo último que por ahí quisiera analizar como imagen, como paisaje social de esa época de Berazategui es si era un Berazategui anarquista, si era un Berazategui por ahí más alineado con esa ideología. Y en realidad lo más interesante que deja esto es lo que termina siendo la protesta, que dice el Berazategui nuevo. Y dice así: hoy el Berazategui nuevo ha reemplazado al viejo. El espíritu rebelde, tanto tiempo comprimido, surge y se manifiesta avallazador y digno. Creo que eso es lo que más dejó esta huelga. Dejó un Berazategui nuevo. Y van a ser muchos los espacios que por mucho tiempo perduren en Berazategui, que van a tener íntima relación con el pensamiento libertario. Aparte de Sol de Mayo, va a aparecer después el Recreo La Joya, que va a estar cerca del río, que era donde se hacían fiestas para enviar fondos a la República Española cuando estaban en plena guerra civil. Estamos hablando después de 1936, es decir, que perdura por mucho tiempo la influencia del pensamiento libertario en Berazategui y los espacios sociales en los que circulaba también. Se va a crear la Humanitaria, una sociedad de socorros mutuos en Hudson, entre Plátanos y Hudson. Va a continuar existiendo hasta la dictadura, la última dictadura cívico-militar, la Sociedad de Socorros Mutuos La Esperanza, que va a funcionar como lugar de reunión mucho tiempo también. Entonces esto significa que el pensamiento se desparramó por todo Berazategui y que Berazategui tenía una población resistente, movilizada, que va a perdurar por mucho tiempo. Y eso es lo que por ahí queremos rescatar del olvido, porque como empezamos hablando al principio, la idea de generar una capital nacional del vidrio también lo que tuvo como intención fue generar un olvido colectivo. Generar esa imagen equivocada de que el movimiento obrero se inició con el peronismo, o que lo único que tuvo como momento represivo fue a partir de la última dictadura militar, lo cual no es cierto, empezó muchísimo antes. Entonces, lo que más queda es este Berazategui nuevo. Cómo se renueva a partir de esta lucha, cómo se construye una sociedad resistente, movilizada y luchadora. Estoy abierto a preguntas.
Nicolás, excelente tu exposición, clarísimo. La verdad que abordaste un montón de puntos diferentes, ¿no? Relacionados con esta empresa y con la comunidad obrera que se organiza a partir de la instalación de esta gran fábrica ahí en Berazategui. Y son tantos los ejes que abordaste que a mí se me van ocurriendo preguntas, un poco no sé por dónde empezar. Lo primero, bueno, disculpas por cuestiones técnicas, sabrán entender, somos todos amateurs en esto. Y bueno, que está abierto también para que hagan preguntas a través del chat, ¿no? De esta transmisión. A mí había una cuestión que vos mencionabas de que inicialmente Rigoló estaba instalado en Capital Federal, ¿no? Entonces, Sí, intenta escapar de la organización obrera yéndose a una zona que, como comentaste, en esa época, a principios del siglo XX, era un ámbito rural, ¿no? tal Con cual, muy pocos sí. habitantes y demás. Entonces, pero a partir de la instalación se forma una comunidad obrera alrededor, prácticamente todos vinculados a esa actividad, ¿no? Entonces, ¿cómo Sí. es la conformación de esta comunidad que eh, ya tenía empleados contratados en capital y se trasladan? Rigoló intenta llevar gente suya, busca algún vínculo con alguna comunidad migrante en particular que piensa que le va a ser más dócil. Hay no sé si vos pudiste ver algo de esto bueno, migrantes internos por ahí de otros partidos, porque por lo que vos decís, prácticamente Berazategui crece, ¿no? Claro, Poblacionalmente a partir de ahora. Entonces, bueno, ¿de dónde vienen todas estas personas que terminan siendo el núcleo poblacional fuerte, ¿no? claro, Bueno, claro. En sí, para entender cómo traslada Rigoló a todo al conjunto de sus trabajadores que estaban en Capital primero para acá, no había otra posibilidad, porque en ese momento eran todos sopladores de botella. Tenías que ser casi un artesano para hacer este tipo de actividad. Entonces, Rigoló siempre estuvo en la búsqueda de sustituir a los trabajadores por máquinas. Los dice constantemente en las actas, todo el tiempo quiere reemplazarlos, justamente por esto. Como no había encontrado reemplazo, tiene que traer todos sus trabajadores para acá. Siempre estaba buscando también traer a trabajadores no organizados, un poco más hambriados, un poco más o sin experiencia de lucha de otros países para romper ese tipo de unidad. Y aparte, bueno, hay una barrera básica que cuando traen a un trabajador a otro lugar, que es el idioma. Entonces, todo eso trataba de generar para romper la organización de los trabajadores. Ellos sabían que en su propio sistema de producción estaba la explotación. Por lo tanto, no había forma de que no estallara la huelga. Pero bueno, ¿de dónde vienen esos trabajadores? Vienen con ellos, desde Capital. Y se claro. establecen en un lugar que se llama Villa Obrera, acá en Berazategui. Claro, cerca, ¿no? Como una villa cercana A la, a la propia fábrica. Sí, sí, sí. Como tantos casos de grandes fábricas, ¿no? Que van formando esos núcleos poblacionales. Muy tal bien. cual. Y viste que vos mencionabas, bueno, es una fábrica grande y por ende hay varias tareas. Y vos mencionás que siempre los que tienen ahí un poco la iniciativa organizativa, o por ahí, bueno, porque tienen un oficio calificado y por ende tal vez cobraban más, ¿no? Están los botelleros que parecen ser como la punta de lanza, ¿no? Pero no sé si pudiste ver un poco cómo se fue armando la organización sindical en esta fábrica con distintos oficios, porque vos mencionaste también las mujeres, generalmente tienen oficios diferentes, ¿no? Un poco esa relación interna entre los obreros. No sé si viste algo ahí interesante para comentar. Sí, la fábrica tiene distintas secciones y obviamente hay como una diferencia también de jerarquía entre oficios. De hecho, va a ir evolucionando, cambiando, modificándose en el tiempo la cantidad de oficios que iba a haber, secciones que iba a haber en Berazategui, hasta algunos incluso, por ejemplo, iban a ser un sector de artesanía, pero siempre el núcleo conflictivo va a ser en la botellería.
Después, por una cuestión de solidaridad, se van a ir extendiendo las demás secciones, siempre costando, ¿no? Siempre en diálogo con los demás compañeros, pero sí, va a costar un poquito. Todo lo que es organización, ¿no? Dentro de la fábrica. Va a haber como unas tensiones internas, siempre. Sí, estas como tienen distintos escalafones, ¿no? Entonces a veces los más calificados tienen propuestas, tendencias diferentes. Bueno, también las propias diferencias que puede surgir en cualquier organización obrera por diferencias ideológicas también. No sé si porque vos mencionás mucho que, bueno, están los anarquistas encabezando, ¿no? Que organizan, que van a encabezar la huelga, pero bueno, como esta es una empresa que va a seguir muchos años, también ahí empieza seguramente a haber tensiones ideológicas, ¿no? Sí, va a Pero, ¿sabes haber... qué? Sí. No, ¿sabes qué? Hay algo que me quedó muy presente, esto que vos decías de el destacamento policial adentro de la fábrica. Eso es increíble, ¿no? Es increíble, pero a su vez, claro, estamos hablando de que es un empresario que por el tamaño de esa fábrica va a tener una repercusión, me imagino, política enorme. Entonces, ¿hasta qué punto vos pudiste ver los hilos que pudo llegar a manejar este empresario? Acá en el chat comentaban que también eran los mismos los que que estaban en la comisión ejecutiva de Quilmes, ¿no? De la cervecería Quilmes, otra gran empresa. Entonces, hasta qué punto, ¿no? Estos empresarios tenían hilos políticos, policiales? Mira, realmente, bueno, no sé quién fue el que dijo lo de Quilmes, pero sí es real. Dentro del bueno, en realidad el que dirigía Rigoló desde afuera era Otto Bember, que era el dueño de Quilmes. Había un lugarteniente de él ahí dentro del directorio que se llamaba Pep o Sep, no estamos muy claro quién era, pero por ahora digamos Pep, Carlos Pep, que él justamente era el que tenía más idea de qué hacer con el tema de los trabajadores. De hecho, es el que plantea que el problema, en una reunión de directorio, plantea que el problema central de Rigolí van a ser los trabajadores. Entonces, bueno, sí, tenía mucho vínculo. Hay un trabajo que hace poco publicó un compañero, Daniel Ñáñez, contando de que justamente eran la relación que tenía Otto Bember que era subsidiaria, ¿no? Con la oligarquía. Entonces tenía mucho contacto con el poder político, pero no solamente local, sino también internacional. Y obviamente con todo el resto del poder judicial, el resto. Pero sí, manejaban absolutamente todo. Por eso digo, fue un lugar neurálgico para el sistema del poder argentino. Claro, terminó siendo como su feudo, ¿no? Totalmente, Claro. totalmente. Acá Fabio González pregunta de cómo fue si hubo acompañamiento de vecinos, organizaciones sociales o comunitarias en el conflicto. Claro, o sea, estalla en la fábrica esta huelga que vos comentaste, pero Sí, como sí. está tan vinculado a los vecinos, bueno, si vos pudiste ver en alguna fuente algún tipo de acompañamiento de otros tipos de organizaciones de la comunidad de Berazategui. Como partidos políticos, ninguno acompaña, excepto el Partido Socialista que, por estas cosas que tiene la política sindical desde hace mucho tiempo, evidentemente, todo el tiempo le pega palos a la protesta. Desde la vanguardia tiraba y tiraba que estaban haciendo todo mal, que lo iban a llevar al fracaso. Bueno, saquemos en los partidos políticos del medio, no había organizaciones sociales, sí la Sociedad de Socorros Mutuo La Esperanza. Me quiero detener un poco ahí, porque ahí era un lugar de reunión. Si no estaba la federación, estaba el local de la Fora ahí bueno, los que somos de Brasil lo vamos a encontrar, en la Once y Barrera, frente a las vías, estaba la Sociedad de Socorro Mutuo La Esperanza, que había sido como una especie de, bueno, generaba una especie de mutualismo, de ayuda entre vecinos. Y ahí empieza, ¿no? El dato, ahí los vecinos actuaban.
Y después el dato más certero es que la población accionaba contra la policía. Es decir, también disparaban, también tuvieron enfrentamientos. Eso se ve en todos los relatos que hay, tanto de La Vanguardia, de La Nación y de La Protesta, que son los 3 diarios que yo había tomado como fuente. Siempre se relata eso. El enfrentamiento de los vecinos con la policía. En apoyo No, a los trabajadores. claro, claro. Bueno, eso, las manifestaciones, ¿no? de principio de siglo eran bastante diferentes, eso se lo ve en los grandes relatos, ¿no? Digo, de la Semana Roja, la Semana Trágica, la costumbre de llevar armas a las manifestaciones perduró por varios años, ¿no? Entonces, pero claro, también lo que vos mencionás, esto de una sociedad mutual, bueno, era las otros tipos de organizaciones donde se nucleaban los obreros, ¿no? Más allá de los sindicatos, que eran como la organización de combate, bueno, esa pata mutualista de la ayuda mutua también fue muy importante en la constitución de estas comunidades, ¿no? Totalmente, sí, sí, sí. Está muy bueno. Y está claro que, bueno, vos centraste tu estudio en un hecho particular, que fue esta gran huelga, donde también se le dio una repercusión a nivel nacional a Berazategui y en particular a la cristalería, pero sabemos que no termina ahí la historia de esta empresa. Tal vez vos no hiciste una investigación, ¿no? Tan larga para saber en detalle todo, pero sí, como ya por ser de Berazategui, algo sabrás de cómo fue el derrotero de esa empresa en relación siempre con la comunidad obrera, ¿no? Entonces, cómo viste vos a lo largo de la historia del siglo XX el desarrollo, ¿no? de esta fábrica y sobre todo de su comunidad obrera? Y algo dije, ¿no? Que tiene participación en todos los momentos importantes de la historia obrera argentina. Estemos de acuerdo o no, ¿sí? Pero hay 2 momentos claves, o 3 momentos claves que creo que participa el movimiento obrero de Rigoló, aparte de la huelga de 1913. Participa de los debates previos al 17 de octubre y participan el 17 de octubre. Salen de la fábrica también, con una gran discusión, porque en ese momento el secretario general del vidrio era un socialista y había ciertas discusiones con respecto a eso, pero los obreros salen en búsqueda salen a pedir la libertad de Perón, van hasta Quilmes, piden la adhesión, los de Quilmes no salen, los trabajadores de Quilmes no salen a reclamar por la libertad de Perón, pero bueno, no llegan hasta Plaza Mayo, vuelven a Berazategui, y acá muy cerca de mi casa, el único vecino que tenía una radio con parlantes, se reúnen todos los trabajadores y hacen una asamblea ahí y escuchan el discurso de Perón cuando lo dejan a la noche libre. Después de eso tenemos toda la resistencia peronista. Rigoló era el centro de todas esas luchas. Siempre hay un trabajador de Rigoló presente en alguna lucha de la resistencia peronista de ese momento. Y después lo que mencioné, que es algo que está en estudio y que todavía hay compañeros de la lista naranja que están con vida, que van contando lo que pasaba. La lista naranja se forma en un bar, es muy interesante la historia, se forma, como no lo dejaban reunirse también, medio un clima represivo, se juntan en un bar que estaba en el río de Quilmes, que era todo naranja, y le ponen la lista naranja por eso, porque se reunían en ese lugar. Y bueno, la cuestión es que también participan, bueno, le ganan al peronismo ortodoxo, a la burocracia sindical, y bueno, el 75 declaran una huelga muy grande por despedida, porque habían despedido como 300, creo que eran 300 trabajadores, y bueno, no triunfa, pero hay una gran participación popular también ahí de los vecinos también, y bueno, termina triunfando un poco la huelga, pero a partir de ahí, obviamente con la accionar de la AAA y después con la dictadura, la mayoría de los que participaron en la huelga esa o fueron perseguidos o están desaparecidos hasta hoy. Claro, claro, un poco va siguiendo, bueno, la historia, ¿no? Más asentada, ¿no? De la historia del movimiento obrero, digamos, estos cambios
estructurales, ¿no? Dentro de la historia del movimiento obrero. Vos mencionás la aparición del clasismo, ¿no? En los 70. Entonces, sí, se entiende, ¿no? Por bueno, la importancia que tiene también esa fábrica, ¿no? Está muy bien. ¿Sabés qué? Hay algo que me gustaría que comentes, porque, bueno, vos me lo habías dicho previamente y que me pareció un dato muy, muy interesante, porque vos mencionaste que trabajaste en tu investigación con fuentes de, en principio, la protesta, ¿no? El famoso periódico anarquista, también, como mencionabas recién, qué decían los socialistas, la otra gran pata del movimiento obrero en esa época, pero que pudiste contrastarlo, ¿no? Y esto hace también a toda buena investigación el poder contrastar con otras fuentes que no son las de los propios obreros, ¿no? Para ver hasta qué punto lo que están diciendo es pura propaganda. Y esta fuente de las actas mismas de Rigoló, ¿no? Bueno, ¿qué pudiste ver a partir de la voz de los propios empresarios que, bueno, contrasta o te llamó más la atención? Bueno, hace un año, un poco más de un año, casualmente encontré en una escuela, en una muestra, un libro muy viejo, escrito con pluma. Obviamente en esa profesión que uno tiene de historializar todo, lo miré y enseguida lo que vi que decía Rigoló. Y ahí empecé a mirar y era libro de actas. Una persona que tuvo la capacidad de ver de que eso iba a ser un documento importante, lo rescató el olvido, lo habían tirado y lo tenía en su poder, lo tenía en su casa y lo tenía ahí de exposición para hacer que era como un libro de actas viejo, por la pluma, por la forma, ¿no? Que tenía ese. Y a partir de ahí, bueno, con un compañero que trabajamos juntos en la Comisión de Estudios Históricos acá de Berazategui, que se llama Rodolfo Cabral, fuimos, sacamos fotografías, y lo que pudimos notar a partir de ahí es todo lo contrario de lo que creíamos de Rigoló. Absolutamente. Es decir, todo lo que uno podría considerar como un mito, ¿no? Verás, acá Rigoló tiene una importancia de identidad y representación muy fuerte. La avenida principal se llama Avenida 14, perdón, la Avenida 14 se llama Rigoló, después hay plazas, hay centros culturales, hay una escuela, se llama Rigoló, un barrio ahora. Entonces, como que ese sistema de representaciones que generó Rigoló, cuando uno mira las actas y ve lo que opina de los trabajadores, lo que opina de la población, y lo puramente burocrático que era, o solamente interesado en las ganancias y todo lo demás, se nota que, bueno, que no era lo que habíamos pensado. Que después cambie es otro tema. Creo, no hasta el momento, en cosas que hemos leído, que después termina cambiando por la inserción de otras personas dentro del directorio que le dan otra interpretación a la fábrica, pero no. Muy despectiva de los trabajadores, explotadores sobre esa clase. No sé si queda Sí, respondido. claro. Esto, sí, por supuesto, esto es la visión también muy interesante de estas fuentes que muestran un poco las discusiones internas, porque bueno, en todo actor, ¿no? Social, una cosa es lo que se dice para afuera y otro es lo que piensa realmente, ¿no? Y muchas veces estas actas, las actas de una entidad X lo muestran. Y en el caso, ¿no? De este gran empresario, de este emprendedor, ¿no? En las palabras de hoy, se ve un poco, bueno, las intenciones que tenía ya desde un principio de mudar la empresa y después de tratar de configurarla de manera, ¿no? que sea pura ganancia y no tenga ninguna traba de parte de los obreros y bueno, todo lo que contaste recién con relación al poder político y policial, ¿no? Es decir, también de disciplinar a esa mano de obra, ¿no? Tal cual. Sí, sí. Hay una pregunta acá que por ahí es muy puntual, pero para tomar una idea de la dimensión de la fábrica, preguntan de cuántos obreros estamos hablando en total o cuántos había en cada sector, botelleros y demás.
obviamente esto debe haber ir mutando, ¿no? Según la época, pero por ahí, no sé, si vos pudiste esos datos duros que a veces uno busca. Y sí, obviamente los he buscado. El diario La Protesta habla de 2.000 trabajadores. No lo puedo comprobar. Digo solamente lo que dice La Protesta. ¿Cómo los contaban? No sé. Pero más o menos sería eso. Sí podemos por ahí especular con cuántos había, y por ahí se podría acercar a esa cifra, un poco menos, pero sí, habría, pensemos en la población de Berazategui en ese tiempo, no superaba los 4.000 habitantes, entonces muy difícilmente había 2.000 que trabajaban en Rigoló, pero bueno, más o menos sí, había muchos trabajadores, tomaban mucha mano de obra, muchos niños, no había trabajo registrado en el momento, por lo tanto, pensar en qué documento te daría eso y es difícil, pero porque no había registro, los chicos los tomaban, había una historia, que es una historia oral de acá de Brasil, que a la mañana los chicos que, bueno, no iban a la escuela ni nada, y que eran muy pobres, que necesitaban trabajar, iban al fondo de Rigoló, y los capataces elegían a dedo a un par para que entren ese día como ayudantes, así que tampoco eran registrados. ¿Cuántos trabajadores registrados? Y es incomprobable, realmente. Eso habla Claro. más de Rigoló que del estudio histórico, ¿no? No registraban a los trabajadores. No, por supuesto. Muchas veces pensamos desde el hoy, lógicas del pasado, ¿no? De cierta formalidad que no existe. Mismo si la protesta está hablando de afiliados, ¿no? También no habla del total de los trabajadores, ¿no? Tenemos que tener en cuenta esas diferencias de época. Bueno, ni hablar de estas diferencias de categoría, a quienes consideraban trabajadores plenos la empresa y quienes no, y por ende también los propios periódicos obreros, ¿no? Porque a estos niños que trabajaban por día no los consideraban trabajadores, ¿no? ¿Cuál? Pero, pero para ya el número en relación a lo que era la población habla de la dimensión, ¿no? Y también de una gran fábrica, porque en esa época una fábrica de esos números es una gran industria. Sí, ¿No? totalmente. Sí. Bien. Ahora vamos una hora de esta charla. Creo que has hablado largo y tendido sobre Rigoló, sobre esta huelga en particular, sobre principios de siglo. Pero bueno, vos sos profesor de historia también, has hecho esta investigación para el profesorado y también como, bueno, el rol de los profesores de historia, también indagar en el pasado. Pero como docente y como trabajador sos un actor social activo que no vive solamente del estudio del pasado y por ende sos también un militante sindical, ¿no? Que actúas en el sindicato docente, podríamos decir, el más grande que hay dentro de la provincia de Buenos Aires, que es SUTEBA, ¿no? Entonces, ¿cómo para vos esto es algo, una conexión natural, es una elección personal o una herencia familiar? Es decir, ¿cómo te vinculás vos con el activismo sindical? Yo vengo de una familia totalmente despolitizada. No, en mi casa no se hablaba de política. Sí tengo algunos recuerdos de que se haya hablado de subversivos. Bueno, no, pero no mucho más, no se hablaba mucho. Sí, un poco, mis abuelos habían militado dentro del peronismo, pero muy anteriormente. Tengo algún recuerdo de haber ido con mi abuelo muy lejano, de haber ido a una unidad básica, calculo que en el año 85, 86, a comer asado y hacer lo que hacen los peronistas, a charlar en esos ámbitos, que está muy bueno, de todas maneras. Y bueno, así era. Llegó al Instituto 50 sin ningún tipo de formación política. Diferencia con mis compañeros que por ahí sí ya tenían transitado algún tipo de formación política previa, con algunos por lo menos. Y bueno, y ahí me empiezo a formar. Y ahí empiezo a formarme. Y cuando llego a esto, creo que en mi conciencia había hecho mucha mella todas las luchas que había analizado.
He tenido profesores, bueno, Fabio González, el que hizo la pregunta, también fue uno de mis profesores. Aníbal Barcelona, otro profesor, que realmente me habían generado a partir de la lectura y las propuestas y los debates dentro del aula, nos habían propuesto otra lectura de la realidad. Pensemos en el año 2004-2005, donde estábamos transitando recién la salida de la crisis, había otra coyuntura latinoamericana, y a partir de ahí, bueno, se generaron una serie de debates muy buenos y de lecturas muy buenas. Todo eso y este trabajo me ligaron emocionalmente en un primer momento y después, desde la conciencia que fui construyendo, al sindicalismo. Sin entender mucho al principio, sigo sin entender algunas cosas, pero bueno, con el tiempo uno va construyendo un camino. Y obviamente sí, a veces cuando miro todo el tiempo que con mi compañero José Busto estamos dentro del sindicato, pienso ya 14 años dentro del sindicato como delegados y después como comisión directiva. También digo, ¿no? En algún momento vamos a aparecer en la historia de este local. Así que bueno, es también una oportunidad de dejar algo para el futuro. ¿Sí? Ya que leo pasado de los sindicatos locales, creo que también alguien tal vez en algún momento va a leer lo que hacíamos nosotros y eso te impone un horizonte que construir. Pero sí, me ha generado en lo personal muchas cosas y creo que fue la base para que yo desarrolle lo que hago ahora. Claro, ahí identificarse que uno también es un sujeto histórico, ¿no? No solo lo que ya se lee en páginas amarillas es algo histórico, o sea, lo que uno hace hoy en día también va dejando su huella y que se nutre de forma recíproca, porque vos estás militando hoy en día, pero también el haber estudiado acontecimientos históricos te deben haber dado ideas o algunas perspectivas de cómo puede ser otras formas por ahí instaladas, ¿no? Como que este modelo sindical siempre fue así, es inmutable y ¿no? Esta cuestión de ya entrar en un proceso y lo único que uno puede hacer es continuarlo, ¿no? No puede plantear ninguna alternativa. Y justamente tu experiencia es una alternativa, porque estás hablando, vos que ahora estás en la conducción de SUTEBA, pero que es una conducción diferente a la del resto de la provincia, ¿no? Como para el que no conoce por ahí, ¿le podés explicar un poco de eso? Sí, un poco para el que no conoce cómo está conformado el SUTEBA a nivel provincial, ¿no? Bueno, el SUTEBA se forma a partir después del regreso de la dictadura y siempre dirigido por varias tendencias políticas, por partidos políticos que aportaron mucho para que se cree el SUTEBA. La mayoría de los distritos educativos tenían así como proto-sindicatos docentes. Acá en Berazategui fue el AEB, Asociación de Educadores Berazateguenses, que la primer secretaria general fue mujer, y de los cuales hay 9 compañeros desaparecidos, por ejemplo, ¿no? De esa experiencia, cuando vuelve la democracia, se funda el SUTEBA y están históricamente varias listas, que es la celeste, que es la más representativa del peronismo en algún punto, de los compañeros que son peronistas. La lista azul y blanca, que tiene muchos compañeros que son del Partido Comunista Revolucionario, pero en el cual también entran muchos otros, por ahí docentes sin partido, docentes de otras ideas o, bueno, independientes directamente. Un lugar bastante plural de todos los que existen. Y bueno, después con el tiempo se fueron incluyendo algunas más, fueron creciendo algunas de líneas trotskistas y demás, y así se fue constituyendo. En el año 2014 se creó la multicolor, creo que fue en 2014. Y ahí era como que empezamos a tratar de pelearle la conducción a lo que nosotros entendíamos como una burocracia sindical a Baradel. Se empezó a constituir. Hoy por hoy la lista multicolor está un poco desgastada, creo, un poco
con el tiempo se fue fracturando, en esta lógica que a veces tiene el sindicalismo y sobre todo la izquierda de fracturarse, de dividirse, y bueno, muchos se fueron yendo, otros están todavía en la disputa de qué hacer y qué no hacer. En Berazategui, básicamente, ¿qué pasa? Bueno, siempre hubo dos listas, la azul y blanca y la celeste, como mayoritaria, ¿no? Después había otra lista, que son los compañeros de Nueva Letra, que son muy buenos compañeros, es una agrupación más chiquita. Y cuando ingresamos con mi compañero acá al SUTEBA, la única posibilidad era estar en contra de la celeste. Así, en contra de la burocracia. En ese momento estaba Yasky como secretario general. Después llegó al tiempo Baradel. Y bueno, así fuimos construyendo un camino que, bueno, va variando con el tiempo, pero siempre tratando de generar independencia. En verdad, hay muchas experiencias independientes de docentes. Quería mencionar algo muy chiquitito, hay unos compañeros que están haciendo en la secundaria 14, llaman, bueno, la asamblea de la escuela 14, y hacen reuniones los sábados en la plaza, bueno, hacían, ahora no, por la pandemia, pero hacían en la plaza y se juntaban a discutir problemas de la educación y a la vez estaban en su TEBA también como delegados. Bueno, se van proponiendo alternativas a esto que uno considera natural del sindicalismo, que es una conducción, la otra, un partido, la dirección de un partido. Y por ahí lo que yo estoy como tratando de reflexionar al último tiempo es qué hay que hacer en este caso, qué es lo que deberíamos tener los trabajadores como herramienta. A veces lo más común que se encuentra es que los trabajadores no tenemos una herramienta para luchar o que están vendidos los sindicalistas, en lo cual a veces me incluyen a mí también, y que estamos vendidos y que en realidad creo que todos los trabajadores tenemos que volver a tener un sindicato que nos nuclee, en el que confiemos, en el que haya una democracia real. Lo que no tienen los sindicatos en su mayoría es democracia. No hay democracia en los sindicatos. Entonces creo que eso es lo principal que deberíamos tener ahora, todos los trabajadores. Y es algo por qué trabajar. La democracia sindical y devolverle los sindicatos como herramienta a los trabajadores. Claro, tal cual. Y queda claro que Berazategui tiene una conducción seccional diferente a la provincial, que es la de la Celeste, Baradel, ¿no? El peronismo clásico. Entonces, ¿qué rasgo podés distinguir vos que los diferencia en las prácticas, ¿no? Porque a veces los enunciados, las banderas y las listas no dicen mucho, ¿no? Sino que vos rescatás, bueno, esto se nota que esto antes no pasaba y si bien quedan muchas cosas por hacer, bueno, también eso, podés comentar qué te parece a vos que queda como tarea, pero esto, que los distinguió o que intentan distinguirse. Y creo que lo principal es escuchar a los... Siempre hubo algo que, bueno, Eduardo Gómez fue el secretario general mucho tiempo de Susteva Berazategui, y hay algo que él siempre repetía, escuchen a los compañeros. Y siempre te preguntan lo mismo, ¿eso lo dijeron los compañeros? Llevar el pliego de lo que decida una asamblea de escuela es fundamental. Y eso creo que es una práctica que me representa mucho. Tanto de derecha como, no voy a decir, no, de derecha no, porque el peronismo en muchos aspectos no considero que sean mis compañeros peronistas sean de derecha, pero considero que ese centro que conforman, o reformista, y la izquierda lo que muchas veces hace es imponer una idea, y me parece que eso es una equivocación muy grande. Entonces creo que por ahí lo que más aprendí la práctica que más rescato del lugar donde yo estoy es escuchar a los compañeros y acatar lo que te digan en la discusión previa en la escuela, ¿no? Y después llevarlo a la asamblea. Creo que eso es muy importante. Y es lo que más me llevo del sindicalismo del que yo formo parte. Después hay un montón de cosas que intentaría cambiar, pero en principio escuchar a los compañeros creo que es fundamental. Claro, ya con esa base, con esa legitimidad, que es que justamente el sindicato lleva la voz de las bases, en este caso de las escuelas, ¿no? Con eso se puede hacer muchísimo, porque uno sabe que realmente lo que se está proponiendo o pensando, llevando adelante,
es lo que los propios compañeros y compañeras propusieron. Y no, bueno, muchas ideas que pueden ser muy interesantes, pero que en realidad salen de ámbitos externos, ¿no? Organizaciones políticas, ideológicas y demás, y que no tienen no tienen referencia, no están, digo, un compañero de escuela y nunca se enteró o no está de acuerdo con esos planteos. Entonces, se vuelve como una discusión de sordos, ¿no? Porque se están hablando de problemas mucho más globales, políticos, ¿no? Pero no atiende a las necesidades reales o a los intereses reales de los compañeros de escuela, ¿no? Mira, te comento algo que pasó hace unos días simplemente. Se firmó un acuerdo paritario que considero a la baja. Sí. Y a las 8 de la mañana le habían dado al Frente de Unidad Docente, a todos los gremios que dentro del cual está SUTEBA, el gobierno le había dado una propuesta, ya lo bajaron como que era casi aceptable, pero había que decidirlo antes de las 2 de la tarde. Sí, sí. ¿Cómo vas a debatir con tus compañeros así? Entonces, cuando hablo de revalorizar la democracia, ahí está el valor, ¿no? Decirle, bueno, esperen el fin de semana, el martes se lo devuelvo. Hacemos asamblea el lunes, discutimos todo el fin de semana y ahí recojo todo lo que mis compañeros dicen y lo llevo a una asamblea. Eso no se hizo. Eso es un ejemplo de lo que no se tiene que hacer. Entonces, ahí lo que ganó en todos los distritos fue el silencio de los compañeros. Primero porque estamos distanciados, por algo lógico. Y segundo porque no respondieron o porque estaban tapados de trabajo, que es una situación explosiva de esta pandemia, o porque estaban indignados. Y los que respondían que no. Se terminó aprobando. Pero si a mí me decís que ganó en esta propuesta salarial, que a futuro es un nuevo conflicto, es el silencio. Y el silencio puede ser entendido como resignación, pero también como hartazgo. Y de ahí a una nueva explosión. O, por lo contrario, a que el sindicato pierda fuerza, estás muy cerca. Entonces, no es la manera de construir consensos, para nada. Tal cual. Es una equivocación cercana, para que nos demos una idea de cómo viene, ¿no? Sí. Sí, sí. Coincido totalmente, lo hemos vivido, nos hemos indignado también ese viernes, y que habla un poco, esto que te mencionaba yo, de levantar banderas, porque SUTEBA dentro de todo es un sindicato que levanta la bandera de la democracia sindical e interna, pero que muchas veces después en las prácticas no existe, porque terminan apelando a estas prácticas que buscan legitimarse, ¿no? en un apoyo del conjunto, pero sin darle el verdadero espacio, porque como decís, es una consulta que no te está dando el tiempo ni el lugar para justamente que se vuelque la opinión de la mayoría. Bueno, estas estrategias también sabemos que tienen fines políticos, ¿no? Entonces me parecía muy interesante esto que vos señalás de, bueno, la única clave o un punto clave para que los sindicatos vuelvan a ser representativos y que muchos docentes, ¿no? O trabajadores de la educación se vuelvan a participar, es, bueno, mostrándoles que van a tener un lugar, porque si van a ser silenciados no llaman mucho, ¿no? Esa es la cuestión. Como tantos sindicatos, ¿no? Que te descuentan la cuota, pero después no le interesa la opinión de sus afiliados, ¿no? No. Y aparte tratándose de un gremio, aparte de que es mi gremio, ¿no? El que yo defendería siempre, aparte como trabajador de la educación, un gremio que se formó a partir de muchos compañeros desaparecidos. Somos uno de los gremios que tiene más desaparecidos, el educativo. Entonces, a partir de tantas luchas que se gestaron, la Marcha Blanca, digo, esas luchas no se pueden olvidar tan sencillamente como para no consultar porque a un gobierno no le conviene la situación. Eso a corto plazo ni siquiera los beneficia a ellos. De hecho, no los benefició políticamente, no generó ningún tipo de beneficio. Sino todo lo contrario, va generando fracturas, distanciamientos que a los trabajadores nos complican y que complican la organización.
en esto que decía por ahí de devolver la democracia a los sindicatos, lo que más me preocupa es que la gente joven nos acerca a los sindicatos. Los estudiantes que salen de los profesorados nos acercan, porque tienen una visión de nosotros, y me hago cargo también, de básicamente de burócratas que estamos sentados ahí hace mucho tiempo, haciendo nada. Cuando uno va a una escuela y vos mirás que tenés que dar clase en un lugar que no tiene las condiciones para que esté nadie, y decir, ¿el sindicato qué hizo en todo este tiempo? Y bueno, ¿no? Entonces, o que el sueldo nuestro está con un básico que no llega ni siquiera a la línea de la pobreza. De hecho, yo tengo 15 años docente y no, ya estoy por debajo de la línea de la pobreza. Es grave eso. Digo, con la trayectoria que uno puede tener. Entonces, ese tipo de situaciones hacen que con el tiempo corramos el riesgo de no existir más, que es lo que quiere el sistema en general, ¿no? Entiendo yo. Claro, inculcar apatía, eh, este lema de que toda organización de trabajadores es una excusa para la estafa y demás, porque, bueno, a nosotros nos molesta, obviamente, el sistema jerárquico que tienen los sindicatos y ni hablar que hay burocracia y ni hablar que hay mafiosos, pero esto también es un discurso que los empresarios y el pensamiento de derecha han usado con todas las corrientes. A los anarquistas del principio del siglo también le decían que era gente que se aprovechaba del trabajador incauto, ¿no? Para tener más plata, para tener un renombre social a costa, ¿no? Claro. Entonces, bueno, hay que combatir también con esa lógica derechista y antisindical, también con los propios compañeros que a veces con esta labor docente es como un profesional que no se quiere manchar con las cuestiones sindicales, porque esos son de los obreros fabriles nada más, ¿no? Claro. Es una lógica a romper. Bueno, Nicolás, no te quiero robar más tiempo, la verdad que estuvo buenísimo, pero bueno, no sé si querés cerrar con lo que vos quieras, del pasado, del presente, te dejo a vos para que le des el cierre a tu gusto y por supuesto, bueno, muchísimas gracias por haber prestadote a esta actividad y bueno, seguramente vamos a seguir en contacto porque la lucha sigue, ¿no? Totalmente. Bueno, nada, Jacinto, hoy te dije Sebastián, perdón, Jacinto, me equivoqué los nombres. Muchas gracias, Jacinto, por el espacio, a ustedes, a la Federación Obrera Regional Argentina, FORA. Mis respetos absolutos, creo que lo dije al principio de la charla, es el lugar donde más me hubiese gustado dar una charla porque es un espacio fundante en mi localidad, con los trabajadores de mi localidad y conmigo mismo. Si bien no estoy afiliado a la FORA ni a ningún espacio, sí me generó una ética y un intento de luchar para que esto continúe diferente, tanto este trabajo como la cercanía con ustedes. Y pensando un poco en el pasado, lo que quiero rescatar es que no olvidemos siempre revisar el pasado de nuestras localidades, cada uno, mirar lo que pasó, preguntar, consultar, hablar con gente de otros partidos, que no es mala palabra, dialogar, son luchas, fueron luchadores, ¿no? Yo lo que más me he sacado con el tiempo fue el sectarismo, mis compañeros peronistas han luchado mucho también. Y digo mis compañeros, ¿no? Como también tengo compañeros radicales, de hecho, José Busto, el que hizo el trabajo conmigo, es radical, hizo un trabajo de anarquistas, digo, no, y todavía lo seguimos reivindicando eso. Y hacemos sindicalismo los dos juntos, pluralmente. Después, bueno, rescatar que los pueblos han tenido épocas de luchas muy fuertes, que hay que rescatarlo del pasado. Y con respecto al presente, que el presente tiene que ser de lucha, nos llega por ahí vientos de cambios muy fuertes. A partir de la pandemia como excusa, una excusa muy grande, por lo menos los trabajadores de la educación creo que nos está golpeando bastante, a los estudiantes. Los derechos de los estudiantes están siendo vulnerados, los derechos de los trabajadores también. La cantidad de trabajadores en las fábricas, los desempleados, los marginados, los que en estos días los echaron de un terreno que aparentemente vale más que la vida de cualquier persona.
Entonces, todas esas luchas tienen que ser retomadas, entre todos. Creo que la Argentina tiene un gran movimiento obrero que está latente, que está ahí, y que lo único que tenemos que hacer es empezar a hablar entre nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer. Excelente. Bueno, Nicolás, de nuevo, muchas gracias. Vamos a tratar de que este video se comparta, ¿no? Tanto para los vecinos, los lugartenientes, que se contó una historia por ahí desconocida, para la gente de Berazategui, para los docentes, ¿no? Que también se ha hablado de una alternativa sindical en la práctica. Y bueno, para todo interesado en la historia y en las luchas actuales. Así que, Nicolás, te agradezco mucho y entonces quedamos en contacto. Bueno, dale. Muchas gracias a ustedes. Nos estamos viendo. Saludos.